de Pietaro, ahora, de Ávila. Claudia Hernández es licenciada en Física, técnica en Radiología y auxiliar de geriatría. Es fundadora y presidenta del Centro Espírita de Jesús, en Ávila, y miembro de la Comisión de Divulgación y Revista Espírita de la Federación Espírita Española. Ella, Claudia, nos va a hablar acerca de que la necesidad de una nueva percepción y compromiso con todas las diferentes manifestaciones de la vida exige de los hombres una conducta más responsable. Gracias. Ahora estamos con Claudia. Muy buenas. Es una alegría muy grande volver a estar aquí con vosotros en ese centro, ejemplo para muchos, donde siempre encontramos mucha armonía, mucho cariño y donde se aprende muchísimo también. Quería agradeceros. Vengo a hablaros sobre espiritismo y ecología. Podemos preguntarnos qué tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué relación hay entre espiritismo y la ecología en realidad? Vamos a ver. La Tierra pasa por un periodo de turbulencia. Todos nosotros que estamos aquí somos espíritas, somos conscientes de ello. Está pasando por una transformación. Entonces, esos tiempos que son desconcertantes, ¿qué va a pasar en esta fase de regeneración que nos estaba explicando David anteriormente? Estamos en una situación, en una crisis evolutiva, ¿no? Que llama la atención del ser humano para la necesidad de cuidar nuestra relación con el planeta, con la naturaleza y con los propios seres humanos. Vamos a analizar poco a poco. La ecología es entendida por muchos como la responsabilidad de cuidar el medio ambiente en la Tierra. Hace algún tiempo, algunos venimos preocupándonos con temas ecológicos. La sociedad se manifiesta a ese respecto de diferentes maneras. Sin embargo, vemos que no es suficiente, que algunas mentes reivindiquen una responsabilidad ecológica mientras las organizaciones no cumplen, mientras algunos no practican, porque la concientización internacional y nacional aún es poco efectiva. Algunos países intentan firmando protocolos, el de Kioto, el de Montreal, hace algunos días el de París, pero hay que poner en práctica realmente lo que se consensúa. Si echamos la basura en el contenedor correcto, pero el ayuntamiento recoge y echa en un vertedero común, no hacemos nada. Es un proceso entre todos. Existe la necesidad de una nueva percepción y compromiso con todas las diferentes manifestaciones de la vida que exige de todos los hombres una conducta más evolucionada. Basándose en la observación de lo que le rodea, desde el micro hasta el macrocosmo conocido, la ciencia ecológica ofrece herramientas para el entendimiento de la realidad material en que vivimos. Observamos que una parcela del planeta utiliza más los recursos que otra. Por ejemplo, y eso genera un desequilibrio en la igualdad. ¿Y la desigualdad qué es? ¿Qué significa? Crea conflicto. El primer mundo usa y abusa. Los llamados
segundo y tercer mundos, a propósito, expresión poco precisa para referirse a los países que registran los peores índices de desarrollo socioeconómicos. Sufren más. ¿Qué es eso? Al fin y al cabo, es el egoísmo de los propios hombres, que no siempre hacen lo que deben. Nosotros tenemos algunas formas para aprender. Voy a citar una solamente. Si decodificamos el pasado a través de la arqueología, que nos permite estudiar y ver lo que han hecho nuestros antecesores, podemos aprender dónde nos hemos equivocado o hemos acertado. Además, hoy día tenemos las comunicaciones. Estamos cada vez más conectados y tenemos inúmeros medios para enviar y recibir mensajes de alerta. ¿Qué vemos, pues? Que hay una necesidad imperiosa de cambio de rumbo de la humanidad. Muy cerca nuestro, vemos un familiar, un amigo o nosotros mismos metidos en una crisis. Pero observemos, ha estallado la famosa burbuja inmobiliaria que generó la crisis financiera. En las calles se defiende la supervivencia de los derechos sociales y laborales. Pero además de esta, existe otra burbuja que nos une y que algún día puede llegar a explotar. No la vemos ni la tocamos, pero está presente en todos los días de nuestra vida en la Tierra. El cambio climático, la contaminación de las aguas, los residuos tóxicos en el aire, en el suelo, y etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos de los daños irreparables de una burbuja ambiental que está en riesgo debido especialmente a la acción humana y al consumismo. Si continuamos viviendo por encima de los límites de la Tierra, según el periodista Alok Jha, experto en ciencia y tecnología, para el año 2030, en apenas 14 años, necesitaremos los recursos de 2 tierras para satisfacer la demanda anual. Nuestro planeta ya no da para más. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el Medio Ambiente advierte de un colapso eminente. ¿Por qué? Porque hoy la demanda de materia prima sube, la demanda de agua sube y la demanda de energía sube. O cambiamos de rumbo o estaremos sellando un destino muy sombrío, no para el planeta que seguirá aquí, pero sí para las especies que dependen de los recursos naturales no renovables del planeta. Dentro de esas especies, el propio hombre. El abuso en la utilización de todos los recursos se mueve en la dirección de un riesgo real de colapso. El espiritismo y la ciencia se complementan mutuamente. La ciencia sin el espiritismo es impotente para explicar ciertos fenómenos, contando solo con las leyes que rigen a la materia. Así como el espiritismo sin la ciencia carecería de apoyo y control. En la Génesis encontramos esta afirmación. La ciencia espírita, por medio del espiritismo, eleva los entendimientos de manera objetiva y racional hacia la dirección de lo inmaterial, ampliando incomparablemente el campo de investigación del ser humano. Hay un espacio abierto para la actualización de los conocimientos espíritas y contextualización de los contenidos doctrinarios. Ojo, basados en la doctrina espírita. No estoy diciendo que hay que cambiar los conceptos, no. Lo que digo es que el espiritismo nos fue dado para su cumplimiento, para que podamos entender mejor, y es inmutable, ya que está basado en las leyes de Dios. Hoy vivimos de una forma diferente que antaño, pero las enseñanzas son las mismas.
Debemos ampliar nuestro entendimiento, pero siempre dentro de las enseñanzas de los buenos espíritus. En el siglo XIX, no había el consumo que existe hoy, no existía el ritmo de vida de ahora, la tecnología actual. Sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores. Desde hace 150 años, la población humana ha experimentado un crecimiento acelerado, como consecuencia del progreso científico y tecnológico. Hoy vivimos más y en mejores condiciones si somos de la clase alta, de la clase media alta, si estamos en el primer mundo. Debido al crecimiento de la población, se produce un aumento creciente del consumo de energía. En un principio, la vida del ser humano dependía de la cantidad de energía que necesitaba para realizar sus funciones vitales. Su impacto sobre el ecosistema era semejante a cualquier otro servicio. Pero ahora, el ser humano consume, además, elevadas cantidades de energía externa para realizar otras actividades. El tecnicismo procura amenizar las asperezas y las constricciones que derivan del mundo moderno. Los asistentes domésticos, las máquinas de café, máquinas de lavar, robot de cocina, robot para preparar las persianas, robot para limpiar el suelo, las grúas, los coches, los ascensores, en fin, todo eso. A ver, no significa que no podamos utilizarlos, sino tener madurez, tener discernimiento y respeto al utilizarlos. Entonces, ambas ciencias, espiritismo y ecología, son ciencias sistémicas. Defienden una ética de respeto a lo colectivo, demostrando que es necesario para la preservación del planeta que nos sirve de hogar transitorio, un compromiso de cambio de hábitos y una responsabilidad de toda la humanidad en la conservación de los recursos naturales. Veamos algunos paralelismos entre las dos ciencias. Allan Kardec y Ernest Haeckel, que fue el hombre que creó la palabra ecología y estudió esta ciencia, nacieron en países fronterizos. Uno era francés, el otro alemán. Ambos divulgaron sus conocimientos en la misma época. Ambos se autodenominaban hombres de ciencia. Aplicaron la misma forma de estudio, la ciencia positivista. Utilizaban el mismo método experimental, o sea, experiencia y consecuencia. Ambos observaban, comparaban, analizaban y, remontando la causa, deducían las consecuencias y buscaban útiles aplicaciones. Ambos simpatizaban con la teoría de Darwin. Para nuevos conocimientos, había necesidad de nuevas palabras y se crearon neologismos. Allan Kardec, dentro de la doctrina espírita, creó espiritismo y perispíritu. Ernest Haeckel creó ecología, oikos, casa, logos, estudio, racionamiento. Pero en esta época fueron muchos los descubrimientos y los neologismos fueron necesarios para describir nuevos conceptos. Por ejemplo, Charles Darwin creó evolucionismo, Ralph Waldo Emerson, trascendentalismo, Friedrich Engels, Karl Marx, consumismo, Sigmund Freud, psicoanálisis, Auguste Comte criou positivismo. ¿Qué dice el espiritismo? De curioso. ¿Qué dice el espiritismo que nos enseña? ¿Qué dice el espiritismo en este aspecto? Deduce que pasamos todos por todos los reinos. La filogenética es la parte de la biología evolutiva que se ocupa de determinar la filogenia y consiste en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos a partir de la distribución de los caracteres primitivos y derivados en cada taxón.
utilizando matrices de información de moléculas de ADN y de morfología, los cuales son adquiridos muy lentamente por el ser a través de milenios y milenios de esfuerzo y recapitulación en los múltiples campos de la evolución anímica. Esta información se encuentra y fue dada por André Luiz en Evolución en dos Mundos. André Luiz dio una información con autorización de varios espíritus, porque él, cuando Francisco Xavier está psicografando este libro, André Luiz no está diciendo solamente por él, tiene una autorización para dar esta información. ¿Qué dice la ecología? Ernest Haeckel argumentó que las etapas embrionarias en un animal recapitulan la historia de su evolución. Los animales presentan un estado embrionario común y evolucionan cuando aparecen nuevos estados de desarrollo. Esta teoría llevó el autor a la gloria. En su obra El origen de la vida, publicada en 1874, Ernest Haeckel utilizó varios dibujos de embriones para reforzar su teoría. Otro paralelismo. ¿Qué dice el espiritismo? Todos tenemos un espíritu guía. Todos tenemos un ser superior que cuida el inferior. ¿Qué dice la ecología? Ernest Haeckel propugnaba también que las razas primitivas en su infancia necesitaban de la supervisión y protección de sociedades más maduras. La cuestión 540 del Libro de los Espíritus nos explica: todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues el mismo comenzó como un átomo. Ernest Haeckel defendió que la evolución estaba dirigida hacia una complejización progresiva que tendría al hombre como meta última. El espiritismo. Todos estamos interrelacionados. Todo el universo está vinculado, se encadena, está sometido a la gran y armoniosa ley de unidad. Los seres humanos pasaron por todos los niveles de evolución anterior hasta alcanzar la adquisición del libre albedrío y la conciencia de sí mismos. Siempre hay vida. La transformación es un proceso natural para evolucionar. Para la doctrina espírita, este encadenamiento recuerda el evolucionismo de Darwin. La ecología. Relación manifiesta. Relación de interdependencia entre los seres. Defiende un punto de vista interdisciplinario. Los componentes, aunque perduren en cantidad y calidad, son y están en continuo movimiento. Una pequeña curiosidad. La palabra ecosistema tardaría un siglo en crearse. La teoría general de los sistemas dice que el medio ambiente es observado como un todo integrado. No se puede estudiar sus elementos aisladamente. En los ecosistemas el equilibrio es dinámico. El espiritismo dice que en la ley de evolución de todas las cosas, que en general los organismos integrantes de las comunidades se adaptan continuamente a un ambiente físico que tampoco permanece inalterado. Otra curiosidad. Ernest Haeckel era radicalmente materialista y extrapoló con su nueva filosofía, que denominó monismo. Fijaros que las ideas mal entendidas generan problemas y conflictos. Como el hombre es libre, sus obras fueron interpretadas y sirvieron de referente y justificación para el racismo, el nacionalismo y el darwinismo social, y estuvieron en la base de las teorías racistas del nazismo, por mal interpretación de su descubrimiento. Se percibe entonces un elemento común, una realidad sistémica en toda la obra divina. El espiritismo posee un triple aspecto que engloba todas las facetas del progreso del espíritu.
trata de un orden de fenómenos diferente que aquello tratado por la ciencia materialista. Pero vemos una interconexión entre lo que dice el mundo espiritual con que el hombre ve con sus ojos terrenales. El mundo sufre una crisis, sí, pero no es una crisis solamente financiera, es una crisis de tres aspectos. La crisis que sufre la humanidad es económica, ambiental y moral. El hombre vive dentro de una inopía, como si la cosa no fuera con él. Y nosotros, los espíritas, nosotros podemos pensar, ¿qué dicen los espíritas? ¿Cuál es el cliché más amplio que utilizamos en nuestro medio? La verdadera vida es la espiritual, nosotros estamos de pasaje, viene el mundo de regeneración, ya está de camino, entonces no me afecta, no es conmigo el problema. ¿Qué indica eso? Indica un desinterés, una desatención, un desapego a lo terrenal. Ojo, no tenemos que desapegarnos de lo material en el sentido del cuidado de nuestro cuerpo y del planeta. Tenemos que utilizarlo bien, porque es una herramienta que estamos necesitando para este momento, donde estamos ahora. Porque el momento más importante para el espíritu, ¿cuál es? El aquí y el ahora. No es el mañana ni el ayer. Recordemos que la vida espiritual no comienza cuando desencarnamos, sino aquí y ahora. No nos enseña el espiritismo que nuestros actos nos proporcionarán una vibración y esta será determinante para nuestro posicionamiento cuando estemos en el mundo espiritual. Entonces, lo que hagamos ahora repercutirá después. Somos espíritus encarnados temporalmente. Una vez que estamos aquí y ahora, somos responsables y tenemos que cuidar nuestro entorno. Es parte de nuestro aprendizaje saber relacionarnos de manera saludable e inteligente con la materia y nuestros hermanos menores. Aquí hago un inciso, el comer carne. Es visto dentro del espiritismo como un estadio de evolución. Llegará el día en que el hombre no tendrá necesidad de alimentarse de seres, de sus hermanos menores, pertenecientes al reino animal. Mientras sea visto por el hombre como necesidad, que se considere la forma más ética de realizar ese procedimiento, sin crueldad, eliminando al máximo el dolor y el sufrimiento. Nos explican los espíritus, en el libro de los espíritus, cuestión 734, dentro de la ley de destrucción, que en su estado actual, ¿puede el hombre ejercer de modo ilimitado su derecho a destruir a los animales? Y responden, ese derecho está regulado por la necesidad de ocuparse de su alimentación y de su seguridad. El abuso nunca fue un derecho. Toda destrucción que rebase los límites de la necesidad es una violación de la ley de Dios. Los animales solo destruyen para proveer a sus necesidades. El hombre, en cambio, que posee libre albedrío, lo hace sin necesidad. Tendrá que dar cuenta del abuso de la libertad que se le ha concedido, porque en estos casos cede a los malos instintos. ¿Qué ocurre entonces? Dios delega, Dios terceriza, Dios subcontrata. O sea, quien está vivo está en misión. Todos nosotros. Recordar la cuestión 208 del libro de los Espíritus. Los padres tienen la misión de desarrollar el progreso de sus hijos por medio de la educación. Nos decía David hace un momento. Si fallan, serán culpables. La educación. No significa que nosotros vayamos a salvar África. Hay una misión mucho más importante, que es la educación desde abajo, individual. Todos juntos crecemos y transformamos. Pero es necesario aprender, educarse. Niños que sean fraternos, honrados, respetuosos, tolerantes, hombres de bien.
¿vale? Del mismo modo, en la cuestión 712, dentro de la ley de conservación, preguntó Kardec, ¿con qué objetivo ha dado Dios un atractivo a los goces de los bienes materiales? ¿Con qué motivo? Y nos aclaran los espíritus, para iniciar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarlo mediante la tentación. Y sigue, ¿cuál es el objetivo de la tentación? Desarrollar su razón, que debe preservarlo de los excesos. Nos decía nuestro compañero hace un momento, el coche caro. Además, la naturaleza ha trazado límites a los goces. La propia naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Las leyes de Dios. Para indicaros, dicen los espíritus, el término de lo necesario. Sin embargo, ¿qué hace el hombre? Con vuestros excesos, dicen los espíritus, llegáis hasta la saciedad y os castigáis a vosotros mismos. Los que acumulan bienes ignoran la ley de Dios y habrán de responder por las privaciones que hayan sufrir a otros. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Sí. Espera. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos consumiendo. No significa que no debamos tener las cosas, que no debamos tener una cama confortable, que no debamos tener un sofá, pues eso, cómodo. No, significa no pasarnos el exceso, lo que no es necesario. Debemos educar nosotros mismos, educarnos al consumo de lo necesario y al control de los deseos. El mundo de regeneración, también explicó David, vendrá sí o sí, ya está de camino, ¿no? Sin embargo, ¿cómo vendrá? El planeta nos da signos y señales. El cambio climático debido a qué? A la deforestación y los prejuicios que derivan de ella, la destrucción de la biodiversidad, especies en extinción, la caza furtiva, la erosión, aumento de la producción de residuos de desecho, o sea, basura, producción de basura en el aire, en los bares, en los bosques, en las ciudades, crecimiento caótico y descontrolado de los núcleos de población, o sea, ciudades creciendo a tutiplén, y contaminación que hídrica, atmosférica y edáfica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El libre albedrío. Tema muy hablado dentro del espiritismo. Es la facultad, la libertad que tenemos todos nosotros para elegir cómo pensar y actuar. Este poder para elegir acarrea responsabilidad. Esta libertad es soberana en cualquier situación. O sea, todas las religiones condenan el suicidio. La sociedad lo condena. Es visto como un error grave en el mundo espiritual. No tenemos derecho al autoexterminio. Semejante desequilibrio genera calamidad y sufrimiento de larga extensión en las existencias futuras del ser, que lo provoca. Desde el punto de vista espírita, el suicidio generará una experiencia pedagógica altamente dolorosa con la función de aprendizaje del infractor, con el retorno a la materia para su expiación. Vamos, sin fragilidad. Colectivamente, el libre albedrío también es soberano. ¿Qué significa eso? Que las elecciones individuales de los habitantes del planeta encaminando-lo al ecocidio es soberano. El ecocidio es nuestra responsabilidad de igual manera. Si individualmente yo decido suicidarme, me es permitido, colectivamente también. Los espíritus pueden intuir a los encarnados cómo proceder, pero es el hombre quien decide su propio futuro. Varias son las advertencias, ¿no? Las decisiones que llevan a un camino o a otro.
También varias son las eminencias mundiales que llaman la atención al tema. Además, no podemos atestiguar ignorancia, ya que muchas son las voces de alerta. Recordar que los problemas ambientales, independientes del lugar de origen, donde se produzcan, nos afectan a todos directa o indirectamente. Es una cuestión de todos. Hace muy poco, en el mes de marzo, han asesinado a una mujer, una activista de los derechos humanos, ambientalista y defensora del medio ambiente en Honduras, Berta Cáceres, que protestaba contra la construcción y privatización de presas hidrológicas en zona indígena. Logró esta mujer que el Banco Mundial y la estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, desistiesen de edificar una empresa hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque. Podéis preguntar, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? ¿Qué tiene que ver con el espiritismo? ¿Quién es esa mujer? No sé nada de ella, no sé dónde está ese río. Esta mujer fue un ejemplo de las voces de alerta. ¿Y qué hemos hecho con ella? La hemos asesinado, porque no nos convenía tenerla. Un ejemplo simple. Vale, existen más personas que reivindican. Por lo tanto, el espiritismo presenta la ley de destrucción, que nos dice que la destrucción es necesaria cuando se destruye para renacer y regenerar. La naturaleza, para mantener el equilibrio, ha puesto los medios de conservación y destrucción juntos. Además, nos enseña que la necesidad de destrucción es proporcional al estado más o menos material de cada mundo. Cuestión 732. Por lo tanto, la necesidad de destrucción disminuye en el hombre a medida que el espíritu predomina sobre la materia. ¿Y qué hacemos nosotros? Poluimos ríos, mares, lagos, aire. Tenemos pereza de reciclar el aceite usado, las pilas, el cartón, el plástico, el vidrio, el electrodoméstico, etcétera, etcétera. Podemos decir, pensar, ¿por qué voy a plantar árboles? Cuidar la tierra. Voy a sentar y ver un partido de fútbol. ¿Para qué economizar agua y energía? ¿Preocuparnos con la destrucción de la biodiversidad? ¿Cómo podría el espiritismo enfrentar este asunto tan importante y urgente con la debida claridad y objetividad en una sociedad materialista, enfocada para el capitalismo destructor de los recursos naturales? Recordando que cada vez que compro algo y llevo a mi casa, estoy llevando un trozo de planeta. Se ha gastado energía y agua para fabricarlo, para que lo tengamos en nuestra casa. Si no lo necesitamos, hemos agredido el planeta. Cabe-nos resaltar que, en esencia, toda materia es energía manifestándose visible y que toda energía originalmente es fuerza divina que nos apropiamos para interponer nuestros propósitos a los propósitos de la creación. Eso está en Evolución en dos Mundos. Repito, cabe-nos analizar que, en esencia, toda materia es energía manifestándose visible y que toda energía originalmente es fuerza divina que nos apropiamos para interponer nuestros propósitos a los propósitos de la creación. Eso es fuerte, ¿eh? Convengamos. Por lo tanto, la sociedad actual ha normalizado los excesos, lo superfluo. Hoy día un hombre bien sucedido, como decía nuestro compañero Andrea, es el que tiene el mejor coche, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor móvil, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Este es el hombre que alcanzó la cumbre, el éxito. Debemos tener la responsabilidad de consumir lo necesario. Recordemos que nada nos pertenece. Debemos respetar la tierra como herencia a otros espíritus y a nosotros mismos que vamos a volver. Sí, estarán aquí nuestros nietos.
y bisnietos. No es de cajón cuidar y preocuparnos con la huella que dejaremos para ellos. La ley de causa y efecto tendrá una implicación en nuestro propio proceso evolutivo. El desperdicio, el uso irresponsable de los recursos naturales nos afectan a todos y nosotros mismos recorreremos, no me sale bien, los frutos. El hombre está en el top de la cadena evolutiva. Es la especie más avanzada en la Tierra. Ya ha pasado por los 4 reinos, a recordar, mineral, vegetal, animal, y ahora se encuentra en el hominal. Por lo tanto, el ser humano es una progresión continuada a niveles más angelicales y es responsable de sus inferiores. Por lo tanto, debe determinar una nueva postura, una nueva ética con relación a todas las criaturas existentes. En el hombre reconocemos a la individualidad espiritual que se vale de las vidas menores que le prestan su servicio para afirmarse y recoger una preciosa cooperación para crecer. A su vez, y el ser humano entonces conforma los ineludibles objetivos del progreso general. ¿Sabíais vosotros que Jesús no pisaba una hormiga? Cambiaba el paso para no matar una hormiga. ¿Y qué hacemos nosotros? Un mosquito, una mosca, ¿no? Jesús no mataba una hormiga, está escrito en un libro psicografado, porque respetaba desde la hormiga. Eso es increíble. Estamos muy lejos. Entonces, sigamos. El informe final de la Conferencia Internacional de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo manifiesta que el modelo actual de vida es ecológicamente depredador. Alfredo, eso es terrible. Socialmente perverso, políticamente injusto. Porque yo te veo caminando en el monte. Yo también lo hago. Voy con mis niños con la bolsa de basura a recoger la basura. Entonces, refiriéndose al exterminio de las condiciones ambientales. Eso es grave, familia. Hasta un 52% de las especies podrían desaparecer, 52%, debido al cambio climático. Somos, según algunos, la última generación antes de que el proceso sea irreversible. Vamos a contrarreloj. Las tasas de extinción son similares a las que hubo en tiempo de los dinosaurios. El peligro de extinción express no logra cambiar y encender las alarmas. No existe la fatalidad, ya lo sabemos, la mala suerte, un castigo de Dios. No. Estamos sufriendo el resultado de nuestras propias elecciones, las que tenemos cada día, el aquí y el ahora. Si somos analfabetos ambientales, causaremos estragos. Por lo tanto, hay que informarse para respetar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Pues estoy diciendo, sensibilizar y prevenir, buscar nuevos conceptos de gestión, nueva economía, nueva ética, dentro de la cual buscar un ritmo de explotación de recursos igual al nivel de renovación, administrándolo de modo que se garantice a las futuras generaciones medios para tener un desarrollo digno. Por lo tanto, consumo responsable. El Evangelio, según el Espiritismo, dice en el capítulo 4 que solo lo necesario es útil, lo superfluo nunca lo es. Uso mayoritario de recursos renovables, promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático, o sea, una educación ambiental. Control de los gases emitidos no solo por los coches, sino transporte marítimo y aéreo también. Y un sistema que limite el impacto humano respetando el medio biofísico. Hacer reinar entre nosotros la caridad, la fraternidad, la solidaridad para asegurar el bienestar físico. Porque no viene uno aquí
o un conjunto, un grupo de personas aperta un botón y explota la Tierra y desaparece todo, ¿no? Como decía David, hay un grupo de espíritus que coordena todos nosotros, todo el planeta. El planeta físico no va a destruirse, pero ¿cómo vamos a dejar ese planeta para las futuras generaciones? Esa es la cuestión. ¿Vale? Entonces, antes que un hombre venga a apretar un botón y destruir todo, ese hombre desencarna. Porque sabéis que la fatalidad existe en el nacimiento y en la muerte. Pero asimismo, si tú estás perjudicándote en la vida, drogándote, por ejemplo, los espíritus que llevan tu encarnación pueden decidir retirarte antes del tiempo. Y entonces tampoco ahí, ni siquiera, hay una fatalidad en todo, ¿no? Entonces, antes que uno decida explotar el planeta, pues hacen algo que no ocurre, porque somos millones de espíritus, dependiendo de ese planeta físico. Entonces, corregir el rumbo, basándonos en la sustentabilidad del planeta. La sustentabilidad es la capacidad de mantener los recursos durante un tiempo indefinido. Lo que no es sustentable corre riesgo de desaparecer. Es necesario, pues, concientizar que estamos todos amenazados por nuestros actos, por nuestra negligencia, imprudencia e impericia. Si somos la causa, debemos buscar la solución. Nuestra morada, el planeta Tierra, podría considerarse una universidad de aprendizaje, de trabajo, como decía David, sublime, con diversos cursos y disciplinas en las que nos encontramos matriculados actualmente. Ya tenemos cierta madurez espiritual. Cuando el espíritu humano comprende que su conciencia se individualiza, tiene la percepción de conexidad con el cosmos y de todo lo que le rodea. La percepción ecológica es espiritual en su esencia. San Agustín habló de los diferentes niveles entre mundos. También nos explicó David hace un momento. Habló del mundo de regeneración. Sin embargo, no hay información acerca de la calidad del planeta. De la enseñanza impartida por los espíritus resulta que en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones diferentes unos de otros. Así, entre ellos hay cuyos moradores son aún más inferiores que nosotros, ¿no? Que la Tierra, física y moralmente. Otros están en la misma categoría que el nuestro, y otros son más superiores en todos los aspectos. En los mundos inferiores, la existencia es enteramente material. Las pasiones reinan en ellos con soberanía. La vida moral es casi nula. A medida que ésta se desarrolla, la influencia de la materia disminuye, a punto tal que en los mundos más adelantados, la vida es, por decirlo así, absolutamente espiritual. Los espíritus no anuncian una transición milagrosa, sino una transformación progresiva que ya está en plena realización. Entonces, los mundos regeneradores, donde las almas aún espían, pero adquieren fuerza para continuar en la lucha, ¿qué ocurre? El ambiente, el suelo, el clima, el agua de este mundo de regeneración serán definidos a partir de las decisiones del aquí y del ahora. La información que tenemos es que el mundo de regeneración será mejor que el de pruebas y expiaciones desde el punto de vista ético-moral, no físico. Lo que significa decir que en este periodo el hombre respetará la vida en todos los sentidos, o sea, en el mar, en el aire, en los bosques, la propia vida humana, diciendo no a la práctica del aborto, no al suicidio, no a cualquier tipo de corrupción, no a cualquier abuso, no a la degradación, no a la injusticia, y sí al respeto a todos y a todo. Por lo tanto, el mundo de regeneración podrá ser hostil, sí, podrá ser, lo que demandará trabajo de sus habitantes para corregir los errores producidos por nuestra responsabilidad, de nuestra generación.
Recordar que si estamos vivos, tenemos misión. Misión de preparar para hospedar la humanidad en el mundo de regeneración. Nosotros mismos, incluso. Debemos salir ya de la zona de confort y pensar como ciudadanos del universo. Otro paralelismo que me gustaría resaltar, muy importante, no quería olvidarme, es la contaminación como punto de confluencia entre las dos ciencias, ¿vale? Si hablamos de polución y ecología, nos referimos a la contaminación, pues eso que estoy diciendo, del aire, del agua, del suelo, que genera una situación contraria a la vida. Si hablamos de polución espiritual, nos referimos a la contaminación de la psicosfera, que es el campo resultante de emanación electromagnética. De acuerdo a lo que pensamos, lo plasmamos en nuestra psicosfera individual. El pensamiento y sentimiento de bajo tenor vibratorio genera constricción de las energías del organismo. La suma de varios patrones vibratorios bajos, de una ciudad, de una colectividad, de una nación, crea la psicosfera del planeta. La polución mental del hombre materialista emite vibraciones de odio, desamor, venganza y inúmeras imperfecciones más, que impregnan la psicosfera del planeta Tierra y contribuyen para el objetivo de los crímenes hediondos que nos hacen sufrir. Recordar que el perispíritu es hecho con los fluidos de cada planeta. Por lo tanto, estamos constituidos por fluidos inferiores y son nuestros actos los que depurarán esos fluidos. La justicia de pensamientos. La justicia de Dios refleja el principio de solidariedad y fraternidad universal, pues los diferentes mundos y sus habitantes son solidarios, ya que en muchas oportunidades, como decía nuestro hermano, grupos de espíritus pueden migrar de un mundo a otro con el objetivo de ayudar en su adelantamiento moral, científico, filosófico y espiritual. ¿No tenemos pues que estar a la altura de nuestra responsabilidad frente a la ley de Dios? ¿Qué se nos recomendó como acción profiláctica para cuidar nuestra psicosfera? Orar y vigilar individualmente, también colectivamente. El Evangelio en el hogar. Ambas acciones limpian, depuran, esterilizan el ambiente psíquico. Orar y vigilar implica observar la calidad de la vibración, manteniéndola alta. Realizar el Evangelio es una medida profiláctica, ecológica y higiénica. Espíritas y ecologistas tenemos, por lo tanto, motivos para defender la misma causa, la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad, ya que todos tienen derecho a existir y seguir adelante. La tierra pide un respiro. El medio ambiente empieza dentro de nosotros mismos. Para terminar, quería pasaros un pequeño vídeo, muy cortito, muy cortito. Fijaros. Ella es Coco. Quero ver. Ella es Coco, la gorila más inteligente del mundo. Se comunica con los humanos con lenguaje de señas. Ha aprendido el significado de 1000 siglos. Y comprende perfectamente 2000 palabras en inglés. Fue adiestrada por la conductora Francine Peterson en la Universidad de Stanford. Conoció en 2001 a su amigo Robin Williams. De acuerdo a la Fundación Gorila, Coco y Robin conectaron de inmediato.
lo hacía reír y bromear. En 2014, las lágrimas brotaron de su fase. Su amigo había muerto. Se ha suicidado, ¿sabéis? Se quedó quieto, pensativo. Se dirigió a su cuidadora y le dijo: llora, mujer. En 2015 lanzó un mensaje contundente al hombre: yo soy gorila. Yo soy flores, animales. Yo soy naturaleza. Hombre, Coco ama. Tierra, Coco ama. Pero hombre, estúpido. Estúpido. Coco lo siente. Coco llora. Tiempo, deprisa. Repara en tierra, ayuda en tierra. Deprisa, protejan tierra. La naturaleza está observando. Gracias. Con eso concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.